Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Sábado 18 de noviembre. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para pedirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia, para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas y hoy llegamos ya al capítulo 18, donde hemos leído los primeros 8 versículos, donde se nos presenta la parábola de la viuda insistente. Claramente nos dice el versículo 1 que el Señor Jesús les propone esta parábola a sus discípulos para enseñarles la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. La oración, hermanos, es una actividad de la vida cristiana, la cual es vital en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento espiritual, pero también es vital para poder nosotros comunicarnos con Dios. Sabemos que a través de la oración nosotros hablamos con el Señor y obviamente el Señor nos responde, porque ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿verdad? La oración es un diálogo pues muy fluido entre Dios y nosotros, y obviamente nosotros y Dios. Eso implica que hay momentos que nosotros hablamos, pero hay momentos también en que debemos de escuchar la voz del Señor, la respuesta del Señor que siempre llega, y llega para bendecirnos, para fortalecernos, para darnos paz. Por esa razón es que es bien importante el que nosotros podamos tener el hábito de la oración como una actividad diaria en nuestra comunión con Dios. El Señor Jesús claramente sabemos que practicaba mucho la oración y les enseñó a sus discípulos a orar con insistencia. Para los discípulos fue difícil entender la necesidad de orar, y fue difícil hacerlo, hermanos, por varias razones. Una de ellas es porque recordemos que en el judaísmo no se ora, en el judaísmo se reza. Y aunque pareciera como que son dos actividades similares, sabemos que tienen ciertas diferencias. Otra de las razones por las cuales a los discípulos les costó el poder entender el valor de la oración era porque ellos no tenían el hábito de oración. Pues recordemos que en el judaísmo no se enseñaba el tema de la oración, sino el tema de los sacrificios. O sea, claramente en el judaísmo se presentaba que para acercarse a Dios o para comunicarse con Dios no debían de hacerse otra cosa más que a través de los sacrificios. Pero el Señor Jesús vino y presentó
una nueva forma o una forma más efectiva para comunicarnos con Dios, que es a través de la oración. Por esa y por varias razones es que a los discípulos les costó entender que el cristianismo era muy diferente al judaísmo. Sin embargo, recordemos, ellos venían de esa escuela, ¿verdad? Ellos eran judíos y por ser judíos obviamente practicaban el judaísmo, donde les costaba entender. Pero fue ahí donde fue el Señor Jesús que les enseñó que la forma de comunicarse con Dios era a través de la oración y no a través de sacrificios. Pero por esa razón, o para dar esa enseñanza, es que les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Se nos presenta un juez, obviamente, pues totalmente libertino. Pero vivía también en esa ciudad una viuda, una mujer que era viuda, que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Esta mujer tenía varios problemas. El primer problema que tenía es que era mujer. Y esto lo digo no por denigrar a nadie, ¿verdad?, sino porque esa era la realidad que enfrentaban las mujeres en Israel en el siglo I. Y por lo tanto, por ser mujer, no se le brindaba atención, ¿verdad? Eso hacía que el juez la podía ignorar cuantas veces quisiera y nadie podía exigirle otra cosa. Pero además de ser mujer, el otro problema que tenía es que era viuda. Las viudas en tiempos de Jesús, vemos cómo estaban totalmente desprotegidas y solo tenían, hermanos, pues 3 opciones para poder seguir adelante. La primera opción era hacer uso del derecho del levirato, o sea, volver a casarse, pero no con cualquier hombre, sino con su cuñado, o sea, con un hermano del fallecido que pudiese hacerlo. Pero eso estaba sujeto a varias situaciones, porque ¿qué tal si el fallecido no tenía hermanos? Obviamente la viuda no obtenía ya esa opción. La segunda opción era, obviamente, poder ser cuidada por sus hijos. Pero si no tenía hijos, o si sus hijos estaban pequeños, era contrario, porque ella tenía que cuidarlos en una situación muy difícil. Y la tercera opción que tenía era vivir de la mendicidad, ¿verdad? Por esa razón es que el estado de viudez era bien difícil. Ahora, por mucho tiempo, dice el texto, el juez no le hizo caso, pero sin embargo la mujer, la viuda, insistentemente iba donde el juez y le decía: hazme justicia contra mi adversario. Y vea que esa insistencia hizo que el juez dijera: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando, dijo el juez. Con esto, el Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que si un juez indigno, pecador, si un juez pagano, vamos a decir mundano, que no sentía la obligación moral de hacer lo que era correcto, vemos cómo accede ante la persistencia de una pobre mujer indefensa. Hermanos, ¿cuánto más no va a responder Dios a las oraciones de su pueblo? ¿Cuánto más el Señor no va a obrar cuando su pueblo le clama? Por esa razón es que es necesario orar insistentemente. La oración es el combustible que nosotros podemos utilizar para realizar nuestro servicio a Dios. Y por esa razón es que hay que orar todos los días, insistentemente.
¿verdad? No porque vamos a aburrir a Dios, porque alguien podrá decir, no, pero mire, si yo le pido tanto voy a cansar a Dios. No, hermano, no se preocupe. Dios no se cansa, ¿verdad? El Señor no se aburre de nuestras oraciones, al contrario. Son nuestras oraciones las que a Él lo adoran y son nuestras oraciones las que Él escucha para poder responder. Por eso, a través de la oración nosotros crecemos en comunión con Dios. A través de la oración insistente nosotros llegamos a un nivel donde Dios quiere tenernos y así poder nosotros recibir la respuesta. La oración, hermanos, se vuelve una necesidad en la vida cristiana, pero una necesidad que debemos nosotros de cumplir y de satisfacer en todo momento. Pues de acuerdo al tiempo que usted dedique para orar, así serán sus bendiciones, y eso no lo olvide. No te olvide que en el tiempo que usted dedica para orar, de ahí depende la respuesta de Dios. Por eso podría preguntarle en este día, ¿cuánto tiempo usted ora a nuestro Dios en el día? ¿Cuánto tiempo usted dedica para hablar con Dios en oración? ¿Cuánto tiempo usted dedica para tener esa relación, esa cercanía con el Señor? Alguien podrá decir, pues yo no dedico mucho tiempo. Y ahí es donde le recuerdo lo que ya decía. De ese tiempo que usted dedique dependen sus bendiciones. ¿Sabe usted que de esos minutos que dedicamos a orar depende la respuesta que recibamos de Dios? De ahí depende. Por eso dijo el Señor Jesús, si así pensaba el juez injusto, ¿creen que Dios no hará justicia, dijo, a sus elegidos que claman a Él día y noche? Y efectivamente, hermanos, Dios no tardará en apoyar a sus escogidos cuando lo necesiten. Él no es como el juez injusto, a quien había que cansar para que respondiera. Él no es como ese juez injusto que no le importó por mucho tiempo lo que aquella mujer tenía, y hasta que pues se cansó, se dispuso a responder, ¿verdad? Por esa razón es que el Señor nos aclara, nos dice que claramente, dice, el Señor no es como ese juez injusto a quien había que cansar para que respondiera. Les digo, dijo, que hará justicia sin tardar. Pero termina el Evangelio con una pregunta del Señor Jesús, que dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Veamos que esa pregunta que el Señor está haciendo es una pregunta que requiere verdaderamente de un análisis de parte de nosotros, porque somos nosotros los encargados de promover la fe, de motivar la fe para que pueda crecer en nuestros pueblos. La fe, hermanos, esa fe que persevera en la oración, esa fe que hace y crea la lealtad para Dios. Dado que el ser humano no cultiva el hábito de la oración, es importante que podamos nosotros comprender que es el Señor el que nos pregunta que si cuando Él regrese habrá fe, si verdaderamente encontrará fe sobre la tierra. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos la obligación de anunciar la palabra. Ese es nuestro reto, de poder nosotros anunciar la obra de Dios, para que las personas, conociendo de Dios, estén preparadas para cuando el Señor venga. Porque veamos que dijo, creen que encontrará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Y nuestra misión es que sí encuentre fe,
Nuestra misión es que sí encuentre vidas cambiadas, que sí encuentre vidas redimidas por su sangre. Por eso, hermanos, le animo para que en este día nosotros nos dispongamos a trabajar para la obra de Dios, para que cuando el Señor llegue a nuestras casas, cuando el Señor llegue a nuestras familias, cuando el Señor llegue a nuestras comunidades, claramente sepamos nosotros que hay fe, porque hemos trabajado para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Por eso, hermanos, en este hermoso día, oremos insistentemente, clamemos a Dios, pidamos. Claramente sepamos que el Señor dijo, porque el que pide recibe, porque el que toca la puerta se le abre. Por eso toquemos las puertas de Dios, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Que Dios, hermanos, tenga misericordia, derrame su gracia y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.